Bueno, ahí estamos. Buenas tardes. Hoy estamos en la sesión número 18 de este curso, Aprendiendo a Desaprender, basado en las enseñanzas de Antonio Blay. Y hoy el tema, por eso dejé la imagen ahí, ¿no? Para empezar, es la voluntad. Hoy vamos a girar en torno a qué es la voluntad. Palabrita esta que decimos mucho, pero que quizás malinterpretamos. Por eso vamos a hacer un recorrido sobre qué es la voluntad verdaderamente y qué es lo que nosotros creemos que es la voluntad. Y después vamos a... Hola Carolina, buenas tardes. Y después de ver qué es la voluntad, hola Liz, qué es la voluntad y qué no es la voluntad, vamos a ver unos ejercicios respiratorios, a ver cómo podemos trabajar las energías mediante la respiración. Y después de eso vamos a ver este tema que les hablaba ayer del recreo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ayer les nombré lo del recreo como técnica liberadora del inconsciente? Y bueno, va a ser surtido, vamos a ver varias cositas. Así que vamos a arrancar por qué es la voluntad. Yo voy a ir pasando las imágenes. Después, en un ratito más tarde nos vemos. Y fíjense en que esto comienza con que todos estamos convencidos de que con voluntad podríamos hacer mucho más de lo que ahora hacemos, ¿no? Vemos como la voluntad, como este asuntito del esfuerzo, ¿no? De que me tengo que esforzar para lograr, o sea, como que voluntad está muy relacionado con el esfuerzo. Desde nuestra infancia nos han venido diciendo que con voluntad se consigue todo o casi todo. Este es un término que está muy instalado en nosotros. Hay que poner voluntad, nos dicen todos. Hola Elia, bienvenida. Hola Marcela. Con voluntad podemos lograr las cosas. Y cuando hemos sufrido un revés, nos han animado afirmándonos que tengamos voluntad y nos recuperaremos, ¿no? Por ahí capaz que escuchamos que nos dicen fuerza, tú puedes, como algo como que empuja, ¿no? Algo que tiene que ver con el empuje, con la fuerza, la voluntad. Pero el problema estriba siempre en saber cómo podremos conseguir esta mayor voluntad. Porque vieron que hay, en nuestra experiencia, parece personas que tienen mucha voluntad y otros que parece que tienen poca voluntad, ¿no? Que no tienen voluntad. Necesitamos que nos den un medio práctico realizable para adquirir voluntad o para mejorarla, si la tenemos débil, haciéndonos con la maravillosa cualidad de la voluntad, que es la perseverancia o capacidad de perseverar, de mantener estable una decisión y trabajar en ella hasta el fin, ¿no? Como algo que, la famosa frase, ¿no? Si perseveras, triunfarás. O sea, como que tengo que poner esfuerzo, ser constante en lo que emprendo y entonces lo voy a lograr. Esa es la idea que tenemos de voluntad. Se suele aconsejar como un medio excelente para desarrollar la voluntad la práctica de cosas desagradables y difíciles, ¿no? Por lo general siempre está relacionada a algo que no queremos hacer, ¿no? Y tenemos que poner todo nuestro empeño en lograrlo. Por lo general está relacionada con eso, ¿no? Porque se parte de una definición de la voluntad que podríamos formular así. Voluntad es la capacidad de realizar esfuerzos, vencer resistencias y superar obstáculos. Claro está que partiendo de este concepto, para poder tener voluntad no queda otro remedio que dedicarse a un intensivo entrenamiento consistente en enfrentarse con obstáculos cada vez mayores, ¿no? Esta es la idea de voluntad que
por lo general tenemos todos instaladas. Hola Rosario, hola Gloria. Esta es toda la definición que está dando Blay de la idea que tenemos nosotros de voluntad. Pues van a ver ahora qué es la verdadera voluntad, ¿no? Pero esto es precisamente lo que nos cuesta y lo que convierte en estériles todos los intentos que algunas veces hemos empezado a llevar a la práctica con cierta esperanza. Al abandonar por fin nuestro empeño ante la creciente e insoportable dificultad, un poco ciegos acerca de la verdadera causa de nuestro desaliento, nos hemos dado excusas y pretextos a nosotros mismos, justificando con razones más o menos convincentes nuestra retirada, ¿no? Esto es también lo que sucede. Parece que pongo empeño, que pongo voluntad en tal tarea, tal cosa que quiero realizar, y parece ser que después me doy por vencido. Digo, no puedo con esto, ¿no? Por mucha voluntad que haya puesto, siento que no es suficiente. Entonces lo abandono, ¿no? Me retiro. Y Antonio Blay, fíjense, no lo plantea desde otra óptica, desde otro punto de vista, y dice que en realidad este método es ineficaz porque parte de un supuesto muy parcial, de una definición relativa de voluntad. Por eso está muy bueno que veamos esto de qué es la voluntad, porque nos va a hacer ver bastantes cosas. Intentemos ahora ver desde otra perspectiva lo que es realmente la voluntad. Gracias al estudio de la personalidad desde el ángulo de la dinámica de la energía psíquica, podemos tener una visión más eficiente, más operativa de los elementos constituyentes de la voluntad, ¿no? Observando esto ahora a un nivel mente, ¿no? A un nivel de esta energía de la mente. A ver qué realmente es la voluntad. En efecto, la voluntad no es más que la energía psíquica de que el hombre dispone cuando está integrada con la mente consciente. Fíjense que acá aparece la palabra esta integrar, otra vez, ¿no? Integrada. Esta energía tiene que estar integrada a nivel consciente para que haya una verdadera voluntad. Una definición más básica, más esencial de la voluntad sería: voluntad es el resultado de nuestra conciencia de potencia interior, ¿no? Cuando yo, desde dentro, o sea, desde mi potencia de energía, que soy, tomo conciencia de que yo tengo esa voluntad, que es mía, que yo puedo ejercerla. Y a su vez esta potencia interior es función directa de dos elementos que se encuentran y se fusionan. La energía, es decir, la realidad dinámica interna que existe en nosotros, y la conciencia que tomamos cada uno de nosotros de esta energía. Así que para tener voluntad o ejercer la verdadera voluntad, yo tengo que ser consciente de esta energía que soy, ¿no? Por eso siempre volvemos a estos tres focos, ¿no? Energía vital, la energía para amar, o sea, de la afectividad, y la energía de la inteligencia. Esa potencia, esos tres focos de energía que están en nosotros, son los que, cuando yo tomo conciencia, ¿sí?, ahí ejerzo mi verdadera voluntad. En otras palabras, la mente en su punto de contacto con esta energía. Cuando yo contacto con estas energías. Si yo no contacto, o sea, no soy consciente de ellas, es un poco difícil que pueda ejercer mi verdadera voluntad, ¿no? Si no, va a ser una voluntad como la que vimos recién al principio, que es de esfuerzo, ¿no? De como una meta que me pongo y que después desisto de eso porque no puedo, porque lo estoy haciendo desde el personaje. No hay que confundir la facultad misma de la voluntad con el ejercicio de esta facultad. El concepto que se tiene presente de ordinario cuando se habla de la voluntad es el ejercicio de la voluntad
y un ejercicio determinado a saber, el de vencer resistencias. Ahora bien, voluntad en su sentido más profundo, más sustantivo, es la conciencia de la propia potencia. O sea, no es lo mismo verla como una facultad, como un ejercicio, ¿no? Como decir, yo pongo voluntad, que ser consciente de mi propia potencia, de mi capacidad, como dice Blay, de operar, de actuar, de decidir, de afirmarme y de ser, ¿no? Ya acá vimos la voluntad como una capacidad que tenemos que ejercer. Voy a saludar a todos los que vinieron. ¿Quién nos salude? Carolina, Estela, Nubia, Sonia, Alex y Laura. Bien. Bueno, aunque entraron recién, estamos hablando de la voluntad. La diferencia entre la voluntad, de lo que llamamos voluntad acá en el mundo, ¿no? Conocemos como voluntad, y lo que es la verdadera voluntad. Es interesante porque la voluntad tiene mucho que ver con esto, con esta capacidad que habla Antonio Blay siempre, de capacidad de ver, capacidad de sentir y capacidad de actuar, que está relacionada con los tres focos, ¿no? Cuando una persona tiene mucha energía en su interior y es consciente de ella, si además ha adiestrado dicha energía para que se mueva y funcione al unísono con su mente consciente, tal persona tiene toda la voluntad posible en ella. Esta sería la verdadera voluntad, esa de la cual uno no desiste. Estoy en el ejercicio de mi verdadera voluntad. Todo yo siendo. Bueno, se prendió el compresor, pero bueno, es un ratito nada más. Bien, entonces esta sería la verdadera voluntad. Ahora resulta que todos queremos ejercer esta verdadera voluntad que somos, pero nos encontramos con obstáculos, como siempre, ¿no? Yo quiero tener esta voluntad enérgica y tenaz, consciente, ser consciente de mi voluntad. Pero en el camino me encuentro con obstáculos. Vamos a ver cuáles son los obstáculos que nos impiden esta voluntad, ¿no? Los problemas de la voluntad provienen siempre de una alteración, de un déficit en el funcionamiento de la energía o de la inestabilidad de la mente, que impide tomar conciencia y disponer libremente de esta energía, ¿no? Cuando Blay habla de esto, ¿no? De este déficit en esta energía o esta inestabilidad en la mente, se está refiriendo a cuando estamos totalmente identificados con el personaje, ¿no? Entonces, obviamente, no estoy ejerciendo mi verdadera voluntad. Voy a parecer un personaje que se esfuerza, que parece que le pone ganas a la cosa, pero en un punto voy a quebrar, voy a fracasar, voy a desistir de la cosa, por mucha voluntad que ponga. Ahora, cuando ya no hay déficit de energía en mí y mi mente está estable, porque se ha liquidado todo, porque hemos hecho un trabajo interior en el cual nuestro niño interior se ha sanado, bueno, han pasado todos los trabajos que venimos viendo, yo puedo disponer de esta energía, ¿sí? Entonces ya puedo hacer uso de mi verdadera voluntad. La debilidad de la voluntad suele llamarse abulia, que significa falta de voluntad. Vieron que hoy en día está muy de moda esto de ¿cómo se llama? Procrastinar, ¿no? Yo no hace mucho que aprendí lo que significaba esa palabra porque no tenía ni idea, ¿no? Porque me preguntaban, pero ¿cómo puedo hacer para dejar de procrastinar? Y claro, yo lo asociaba con el casting, yo sé qué tendrá que ver. Que a procrastinar se le dice a esta, como que uno no tiene ganas, esas faltas de ganas de hacer cosas, ¿no? Que uno quiere no hacer nada, ¿no? Y no tiene voluntad. En este caso falta empuje y energía
para decidir y para actuar en un sentido determinado. Lo que ocurre en realidad es que la persona no dispone de toda su energía potencial interior, sufre déficits permanentes de energía. Cuando están estos déficits, obviamente que va a haber falta de voluntad. La inestabilidad, la falta de perseverancia. Una persona empieza a hacer algo con mucho entusiasmo, ¿no? Parece que va a conseguir grandes resultados de un modo seguro y permanente. Pero al cabo de unos días, o incluso de horas, pierde fuerza y cambia de rumbo. Se debe a que su mente es inestable y varía con facilidad los objetivos. Estas personas que se proponen hacer una cosa y la abandonan, después empiezan a hacer otra, después hacen otra, o sea, no saben lo que quieren, es como que no sabemos lo que queremos, no tenemos somos inestables, ¿no? Entonces, aunque sea excelente la voluntad en tanto que potencia, falta la voluntad en tanto que aplicación a un objetivo determinado. Abunda la energía, pero falla la mente. ¿Ven? Puede ser que yo tenga la energía, pero mi mente es muy inestable, entonces no puedo ejercer mi voluntad, o sea, desisto, me agoto, cambio de rumbo, ¿no? Como venimos viendo. Nuestra mente está constantemente cambiando. Padecemos las consecuencias de una tremenda falta de organización mental. Es lógico que la energía que existe en nuestro interior ande dividiéndose de continuo entre todas las ideas que están de turno en nuestra cabeza. Cuando nuestra mente no está estable, cuando hay mucho alboroto ahí, obviamente que vamos a hacer una cosa, después otra, o justamente no sabemos qué hacer. O hacemos varias cosas, pero ninguna la terminamos, ¿no? Ninguna la concretamos. Cada una se lleva tras de sí su propia energía y tiende a convertirse en acción. Si las ideas son muy dispersas, la energía se diluye también y de este modo resulta imposible que nadie pueda unificar, actualizar y sacar un rendimiento intensivo en ninguna actividad particular, ¿no? Porque comienzo con mucha energía, pero después esta energía se va diluyendo debido a este disturbio que hay mental, ¿no? Esta inestabilidad. Acá él ahora va a hablar sobre las alteraciones y déficits de nuestra energía psíquica, a qué son debidos y qué tipo de déficits tenemos. A ver, ya me está marcando rojo y naranja acá el programa, espero que no se corte. A ver, ¿a quién viene? ¿A quién nos saluda? Hola Celey, hola Malu, hola Adri. Por ahí a ratos a mí me marca que se corta, pero bueno, va y viene la conexión. Es otra vez del programa, no es del internet, pero bueno. Bien, nuestro psiquismo es un circuito constante de energías. ¿Se acuerdan cuando vimos, no me acuerdo en cuál fue, en qué sesión era, pero estábamos viendo esto del circuito, de que todo siempre está circulando la energía? Pero por desgracia, estas energías no siempre siguen su curso previsto. Sufren diversas alteraciones. Vamos a ver por qué se altera la energía, ¿no? ¿Por qué no podemos tener una constante? En primer lugar, hay una enorme cantidad de energías que van quedando reprimidas en virtud de nuestra educación, de nuestra contención de impulsos, de nuestra misma autoeducación, etc. Y que se van acumulando en nuestro subconsciente que, si bien en un momento dado conviene reprimir, deberían encontrar después alguna salida positiva. Bueno, acá tenemos el trabajo con el inconsciente que tenemos que hacer, ¿no? Porque obviamente todo esto que tenemos reprimido en nuestro inconsciente está bloqueando esta energía. Por eso es tan importante. Claro, uno
Quizá nosotros ya ahora, que ya vamos por la sesión 18, creo que a todos ya nos debe haber caído la ficha de lo importante que es la energía, porque y lo que realmente es, Antonio Blay está hablando de energía, ¿no? No esto que nosotros creíamos que era la energía. Y qué importante es expresarla, como dice él, y ponerla en marcha. Claro, tenemos que hacer unos trabajos previos, obviamente, como los que ya fuimos viendo, y fíjense en que uno de los factores que influye en que nuestra energía no circule y después justamente no podamos ejercer la verdadera voluntad es justamente todo lo que hay acumulado en el inconsciente. Por eso es tan importante los trabajos, ¿no? Y como si uno los realiza realmente, digamos, vemos los resultados que dice él, no es que es una cosa que no sirve para nada. Pero no sucede así, sino que se quedan dentro reprimidos sin más. Esto a la larga va produciendo una fortísima presión interior, que significa un déficit importante de energía que permanece allí retenida y de la que por lo tanto no podemos disponer, ¿sí? Porque recordemos que esto tiene que entrar, salir, tiene que ser un circuito. Cuando el circuito no está funcionando correctamente, hay cortocircuito, ¿vieron? Como con la electricidad, es lo mismo, hay un cortocircuito y necesitamos liberar y darle salida a todo ese contenido. Otra cosa es la alteración o déficit de la energía tiene lugar cuando se produce con menos cantidad debido a trastornos físicos o enfermedades de salud, ¿no? Algún problema de salud. O sea, este ya es con respecto al cuerpo, ¿no? Cuando una persona está enferma, sobre todo si padece determinadas enfermedades, tiende a disminuir la energía circulante y la energía vital, por lo tanto, disminuye. Unas son enfermedades ya declaradas y que el sujeto conoce. Estas enfermedades exigen de ordinario cierta reclusión o aislamiento, como por ejemplo cuando estamos obligados a guardar cama, ¿no? Obviamente que esto ya creo que ayer también lo habíamos hablado, de que cuando disminuye, cuando estamos enfermos, obviamente que hay un déficit de energía física. Pero hay otras enfermedades que no llegan a manifestarse abiertamente y el único síntoma es una disminución de la energía. La persona se siente con menos vigor y como si sus impulsos naturales hubieran adormecido. Es preciso que el organismo funcione bien, más aún que funcione mejor. El perfecto funcionamiento de todos los procesos biológicos produce un aumento del tono vital y por lo mismo en la capacidad energética general. Más adelante concretaremos este punto, porque él después más adelante lo vuelve a aclarar. Claro, esto que dijimos ayer, ¿no? También que nos sentimos como deprimidos, como decaídos, obviamente, si nuestro cuerpo no funciona bien, hay una tendencia, ¿no?, a que nos sintamos débiles, a que no podemos, y obviamente que ahí la voluntad medio como... También alteran la dinámica de nuestra energía los conflictos emocionales. Fíjense, ven, ya pasó por la parte de la inteligencia, cuando hablamos de la mente, que una mente que está desordenada, con conflictos, ¿no? Por eso había que limpiar el inconsciente. Habló recién de la salud, del cuerpo físico, la energía vital, y ahora está hablando del otro foco, que es el afectivo. Por eso él siempre trabaja con estos tres focos. Es importantísimo. Todavía capaz que nosotros no sé si llegamos a tomar plena conciencia de la importancia de estos tres focos, pero está relacionado con todo en nuestra vida, con todo. Cuando vivimos una negación de nuestro afecto, de nuestras esperanzas, de nuestros deseos, de nuestras aspiraciones, porque nos ha fracasado un proyecto, algún sueño que habíamos concebido y que ya no podemos realizar, o porque hemos sufrido un desengaño en nuestra relación afectiva o amistosa con determinadas personas, estos hechos producen en nosotros una idea negativa de nosotros mismos
que bloquea la dinámica natural de nuestra afectividad y nos sentimos deprimidos. Fíjense que cómo está relacionado, ¿no?, con los focos y cómo influye, ¿no?, en nosotros. Bien, claro, Shelley está diciendo acá que ella durante años se despertaba así. Sí, es que nos pasa a todos, ¿no? Por eso, bueno, fíjense en la importancia del dormir, porque obviamente nosotros creemos que el que descansa es el cuerpo cuando vamos a dormir, pero la que descansa es la mente, la que para, suelta al cuerpo, ¿no?, cuando dormimos. Y a veces sí, durante nuestro día no hubo un trabajo interior, no nos tuvimos, digamos, conectados con la fuente, estuvimos muy en el personaje, muy con nuestros problemas y preocupaciones, obviamente que esto continúa después durante la noche, ¿no? Entonces, claro, todo esto, ¿cómo me voy a levantar después al otro día, ¿no? Cansado, como en lugar de haber descansado, como que estoy más agotado, porque claro, mi mente no paró, continué con el asunto, ¿no?, que por lo general es lo que pasa con casi todo el mundo. Notamos que baja nuestro tono afectivo y que tenemos menos voluntad. En realidad es que disponemos de menor cantidad de energía. La energía queda retraída dentro, bloqueada. En cambio, las actitudes positivas, la confianza, el entusiasmo, la alegría, dinamizan la energía y facilitan la acción. Por eso siempre vivimos con más vigor de voluntad cuando gozamos de un tono emocional positivo que cuando nos sentimos hundidos en uno negativo. Por eso él recomienda tanto esto de trabajar la actitud positiva, que no, ya lo dijimos, que no es pensar en positivo, sino de estar centrado en estos focos que soy, ¿sí?, en estos focos que somos. Si no puedo hacer ningún otro trabajo, porque bueno, no tengo tiempo, no me sale lo que sé yo que me pase, podemos estar durante el día pensando y repitiendo, siempre tratando de sentirlo, pero bueno, si no es posible, que soy un foco de energía, soy un foco inmenso de amor, felicidad, soy un foco inmenso o infinito de inteligencia, porque es una manera esto de también reeducar al inconsciente y de estar atento a lo que soy y no tanto a lo que no soy, que es lo que siempre nos estamos contando en la mente, ¿no?, porque nuestra mente es como una radio que no para. De igual modo, en la mente encontramos una serie de limitaciones de orden mental que disminuyen nuestra eficiencia energética. Todas las ideas negativas de nosotros mismos, esa cantidad a veces enorme, ¿no?, de sugestiones negativas que hemos ido admitiendo dentro, tales como yo no valgo gran cosa, yo soy menos que los demás, no puedo atreverme a tener tales aspiraciones o tales deseos, ¿no? Estas ideas obviamente que bloquean y deprimen. Entonces es una sugestión negativa que estamos haciéndonos. Si trabajáramos, como dice Blay, que ya lo vimos, la autosugestión en lo positivo, ¿no?, y recordáramos lo que somos realmente, yo creo que cuando lo vimos, él creo que proponía la de que Dios es amor y que Dios está en mí, no me acuerdo bien cómo decía, pero bueno, es una de las maneras esa de trabajar. Ay, qué suerte que se apagó el compresor, porque no sabe lo que es como estar adentro de una batidora, parece. Bueno, todo eso, ¿no?, fíjense en cómo influye, y nosotros, si no le prestamos atención, como decíamos ayer, la mente nos lleva para donde quiere, como siempre va. Si yo, acá está lo que dice él siempre, ¿no? En la actitud positiva, construida sobre ideas afirmativas y claras, facilita todo lo que es consciente y el despliegue hacia el exterior de nuestras energías en palabras y acciones. Cuando
hay energía en mí porque estoy centrado, todo va a ser energía, ¿no? Voy a ser un foco inmenso de esas tres energías circulando en mí y eso es lo que se va a extender, digamos, a través de mí. Un déficit de energías que tiene lugar en la mayoría de las personas proviene de que normalmente no aprovechamos los niveles espirituales de nuestro ser como fuente de energía. Tal vez parezca extraña nuestra afirmación de que los niveles espirituales del hombre son fuentes reales, efectivas de energía que se podrían incorporar a nuestra personalidad e invertir en elevar el rendimiento de nuestra voluntad. Pero sí, es así. Fíjense en que cuando nosotros hacíamos los ejercicios del curso de milagros, ¿no? Que justamente tienen como propósito que pensemos como pensaría el espíritu y no como piensa el ego, eso nos cargaba de energía. No obstante, es así. Los niveles espirituales o superiores que se hayan situado más allá de la mente concreta son esencialmente energéticos y tienen un potencial de energía muy superior al don de los estratos biológicos de nuestro ser, que quizá le damos más importancia. Por eso él habla tanto de este contactar con los niveles superiores, ¿no? Por eso cuando empezamos este curso, si nos retrotraemos un poco y recordamos, recuerden que él dice que nosotros de pequeños, más o menos a los 3 años por ahí, sufrimos esta desconexión del fondo. Y esa desconexión del fondo, debido después que se forma el modelo y toda la cosa, como fuimos viendo, que se viene la triple angustia y todo eso, la herida, esa herida que nosotros venimos a representar aquí, es como el camino, ¿no?, de retorno otra vez a conectar. En realidad, en el fondo nunca nos podemos desconectar porque no podemos dejar de ser lo que somos, pero como hay una creencia, ¿no?, como lo del curso de milagros, como creo haberme separado, creo haberme desconectado, ahora estoy identificado con un personaje y entonces me vivo así, desconectado. Aunque no lo estoy, pero yo me vivo así. Entonces lo que vale para mí, lo que es real para mí es esto, que estoy desconectado. Entonces parece como que tenemos un camino otra vez de retorno, ¿no? Y en nuestra experiencia nos van pasando aparentemente diferentes situaciones que nosotros decimos, uy, siempre se me repite lo mismo, me pasa lo mismo, y después le llamamos patrón a eso. Pero es que todo tiene que ver con la misma herida que no ha cerrado, ¿no? Pero el curso de milagro le dice la brecha. Por eso va a llegar un punto que van a ver que todo es lo mismo. Vamos a empezar a relacionar los conceptos y vamos a darnos cuenta de qué va la cosa. Pero lamentablemente, ¿no?, como nos dimos cuenta ahora, es que parece que tenemos un trabajo por hacer. Y tiene mucho que ver la voluntad en todo esto. Por eso es importante darnos cuenta de que es importante la voluntad, ¿no? Por eso el curso de milagros vieron que también habla de la voluntad. Mi voluntad y la de mi Padre son una. Cuando yo estoy unido, ¿no?, cuando soy consciente de quién soy, fíjense en cómo vamos atando cabitos. Claro, si yo me creo separado y creo que tengo una voluntad propia y que depende de mi cuerpo, de mi personaje, de mi voluntad personal, voy a ir mal, porque es una voluntad que se agota. Pero cuando yo sé que mi voluntad viene de este fondo, de estos focos de energía que soy, se vive de otra manera la cosa. Porque me doy cuenta que no soy yo, Silvina, la que está haciendo cosas. Que esa voluntad, esa energía, me viene de lo que yo soy realmente. Para aclarar las ideas conviene que especifiquemos cuáles son estos niveles espirituales. Fíjense, él habla de los niveles espirituales. ¿Se acuerdan ayer que estuvimos viendo esta cuestión? A mí me gusta como repasar porque vieron que
todo tiene que, desde que empezamos, todo va relacionado, porque siempre vamos para atrás, volvemos y todo para ir afianzando, ¿no? Ayer decíamos que estos niveles de la personalidad estaban relacionados con estos niveles superiores, que se llamaban igual inclusive, ¿no? El nivel de la energía, de la personalidad, con este nivel de energía superior. El nivel de lo afectivo, en lo personal, con este nivel afectivo superior. El nivel de la inteligencia personal, con este nivel afectivo superior. Por eso ahora acá vamos a verlo más o menos lo que decíamos ayer, bueno, pero nada más que lo marca como niveles espirituales y nos dice a ver de dónde viene esta voluntad de ahí, ¿no? El nivel mental superior es la sede de las ideas impersonales y de la intuición. Fíjense, en ideas impersonales, no las ideas mías, estas que creo que son de mi persona, no. Las ideas impersonales y las intuitivas, ¿no? Esta intuición que tenemos todos, ¿no? De lo que somos, de algo que nos viene de dentro, ¿no? Está relacionado, esas ideas, como el curso de milagros dice, ¿no? Las ideas que pienso con Dios. El nivel afectivo superior que se mueve en el amor altruista y desinteresado hacia los demás y hacia Dios. Este es el amor o el nivel afectivo que tiene que ver con lo superior. Este amar como Dios ama, ¿no? Que es un amor impersonal. Un amor que no tiene intereses personales en ciertas personas que digo que sí, los otros no. Ese es el verdadero nivel afectivo superior. Y finalmente, ocupando la cumbre de nuestro ser, está el nivel de la voluntad espiritual, donde el hombre se siente como expresión directa de la potencia del ser. Esa es la verdadera voluntad, ¿no? Esa que decimos, mi voluntad y la de mi Padre son una, o mi Padre y yo somos uno. Pero como nuestra mente no está sintonizada con estos niveles espirituales, sino que más bien los vive de un modo esporádico o aislado, no puede aprovechar sus energías de un modo permanente, pues no se ha establecido una canalización, una integración de ese mundo espiritual con nuestra personalidad concreta a través de la mente. Y por eso vinimos de un modo, ahí dice vinimos, pero debe ser vivimos, y por eso vivimos de un modo mucho menos intenso, poderoso y consciente de lo que nos corresponde y podríamos, ¿no? Como que nos vivimos ahí a medias tintas, ¿no? Por eso nos sentimos así. A ver, viene para este lado. Claro, sí, viste, Adri, es como que, por eso digo, es muy interesante el trabajo de Antonio Blay, porque trata todos los puntos. Es más, yo estaba mirando un libro el otro día, estaba ahí, mirando así en la pantalla, en el PDF, ¿no? Que hasta habla de las distintas etapas también, de las edades, ¿no? Nuestras. O sea, él digamos que recorrió todo. Hoy estaba justamente, porque estoy muy interesada en esto del personaje, ¿no? Y estaba investigando un poco sobre esto de los personajes y me topé con una alumna de Antonio Blay, cómo explicaba los tres tipos de heridas, ¿no? Y de personajes que trabajó Blay, pero bueno, ella los trabajaba con otros nombres. La verdad que me resultó muy interesante. Voy a ver si para la semana que viene lo puedo plasmar así en un resumen para que lo veamos un poquito. Pero es muy interesante, ¿sí? Esto es algo que obviamente va a tardar en calar en nosotros, no es que ya nos quedó. Nos va a llevar un tiempo de procesar todo esto y de llevarlo a la práctica y ver cómo funciona realmente. Pero es muy importante que tomemos conciencia de esto, de que somos esa energía y que
practiquemos a ver cómo podemos expresarla, cómo podemos potenciarla. Por eso ahora van a ver que dentro de un ratito vamos a hablar de la respiración y de este ejercicio del recreo. Tiene cosas muy, muy interesantes. Bueno, entonces, la cuestión es que no nos vivimos como somos, nos vivimos a medias, como dice Antonio Blay, ¿no? Nos vivimos a medias. Bien, y ahora acá vienen unas técnicas, que esta sería la parte interesante. Técnicas para desarrollar esta voluntad, ¿no? Porque no es que ya está todo perdido y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Siempre, como dicen las canciones, ¿no? No está todo perdido, ¿no? Como, vengo a ofrecer mi corazón, bueno, siempre hay una esperanza, si ponemos voluntad. Entonces, hay que desarrollar esta voluntad, ¿no? Todas las personas tienen siempre voluntad. O sea, no es que podemos decir, unas la tienen y otras no la tienen. No, todos la tenemos, ¿sí? Todos. Porque la voluntad nace de la misma constitución del ser humano, pues es el resultado del encuentro de su energía con su conciencia mental. ¿Ven acá? Esto también nos tiene que quedar claro hoy, porque es un poquito como complicado, porque nosotros todos estos términos nos confunden quizás un poco, pero es esta energía que soy enlazada o contactada, unida a mi conciencia mental. Y ambas cosas existen en todo nombre, en todos tenemos esta voluntad. La solución del problema está, por lo tanto, en hacer las dos cosas que acabamos de decir: actualizar toda la energía y estabilizar de un modo sólido la mente, porque son los dos problemas, que no actualizamos la energía y que no nos ocupamos en estabilizar esta mente. Si lo conseguimos, habremos resuelto de un modo efectivo y total el problema que nos preocupa. ¿Bien? Fíjense en que hace un ratito que Celey había puesto ahí en el chat, ¿no? Que se levantaba cansada de todo esto, que tiene que ver con la mente, ¿ven? Si yo estoy todo el día en la mente, todo el día pensando, preocupándome, mi mente divagando para acá y para allá, eso es agotador. Ni que hablar que si tengo, esos días así de que tengo algún conflicto con alguna persona y que estoy en la crítica, en el juicio y tratando de resolver problemas acá en la forma, bueno, agotador. Eso es una mente que obviamente está inestable y que disminuye mi energía. Y tenemos que aprender a actualizar esta energía y, como dice acá Blay, a estabilizar esta mente, ¿sí? Que deje de ser tan divagante, ¿no? Bien. Bueno, incorporación de nuestra energía vital. Llamamos así a la energía que circula por nuestro organismo físico. Otra vez volvemos a los focos. El foco de energía vital, ¿se acuerdan? Que ayer también lo volvimos a repasar, es este que sentimos a un nivel, podríamos decir, de la columna, pero que como que nace a un nivel como donde estaría la parte donde nos sentamos arriba, el coxis, ¿no? Esta parte de atrás, ¿no? Baja de la espalda, ¿no? Esa energía que empuja tiene mucho que ver con la respiración, dice Blay, y tiene que ver con esta energía que circula por nuestro cuerpo. Es muy importante que aprendamos a convertir en consciente toda esta energía, porque la energía circula igual. El problema es que yo no soy consciente de mi energía. Pues la energía vital o biológica es la fuente primera y básica de nuestra energía psíquica. ¿Se acuerdan que eso también lo dijimos? Si hay poca energía vital, o sea, de esta la fuerza que empuja, no voy a tener energía psíquica, o sea, mi mente. No voy a tener una mente clara, no voy a poder pensar, ver con claridad. Los tres focos están íntimamente relacionados.
No es que tenemos que trabajar uno solo, tenemos que trabajar los tres, pero bueno, acá estábamos hablando de del cuerpo, ¿no? De la energía vital. No nos referimos aquí solamente al efecto natural de euforia, que produce sobre nuestro estado de ánimo y sobre la voluntad del perfecto estado de salud, sino que hablamos de la técnica que tiene por finalidad convertir en energía psíquica gran parte de la energía vital que consumimos en los procesos fisiológicos y biológicos. ¿Ven? Esta energía vital de la que habla Blay no es la energía que yo digo, ay, qué contento que estoy así excitado y eufórico, ¿no? Ese subidón que todos nos gusta. No, no, esa no. Es una energía que tiene que ver con justamente este foco de energía vital, esta fuerza que me empuja. ¿Y qué pasa? Nuestro cuerpo consume mucha energía en todos sus procesos, la digestión, la respiración, todo consume energía. Pues nuestro organismo es una fábrica incansable de energía. La produce en cantidades industriales muy superiores a nuestras necesidades y a nuestro consumo habitual. No hay persona que en circunstancias de excepción no pueda rendir incomparablemente más de lo que suele en el aspecto físico. En graves peligros, en hambres, en situaciones apuradas, hacemos uso de energías insospechadas. Y esto lo debemos haber comprobado todos, que podemos andar muy tranquilito así, vamos por la selva, supongamos, ¿no? Y se aparece un león, ¿no? Nos quiere comer, nos va a venir la energía, no sé de dónde, pero vamos a salir corriendo y nos vamos a trepar arriba del árbol, ¿no? O sea que está esa energía, no es que no está. Ahora bien, si nuestra mente consciente no se enriquece con ese rico caudal de energía vital, se debe a que circula sin que apenas la percibamos, ¿ven? O sea, la energía está circulando siempre, pero yo no soy consciente de ella, porque no estamos centrados, ¿no? Estamos descentrados, como decía Antonio Blay. Vivimos abstraídos en el mundo de nuestras ideas, siempre ocupados en pensar sobre las 1000 asociaciones mentales que despiertan en nosotros los estímulos del exterior. Claro, el mundo, ahí fuera hay muchos estímulos, ¿sí? Y nosotros estamos todo el día con la atención pegada a eso, a los estímulos de afuera. Y hoy en día peor, porque primero que tenemos que estar todos confinados con el asunto del virus, todos encerrados, y encima, como estamos aburridos, ¿qué hacemos? Estamos todo el día con el internet. Menos mal que tenemos el internet, porque si no, no sé qué haríamos. No haríamos la daiquiri, no sé. Entonces nuestro entertainment es estar todo el día con el internet, digan la verdad. Estamos con el Facebook, el WhatsApp, el YouTube, siempre con nuestra atención puesta en esas cosas, ¿sí? Nunca para adentro, no, siempre para afuera. Entonces nos hacemos cada vez más extraños a las realidades internas de todo orden de nuestro propio ser. O sea, a pesar de que nos vino el confinamiento, que parece que nos obligó a estar más hacia adentro, parece ser que ya nos encontramos la manera de seguir afuera, ¿no? Por más que estemos adentro, estamos afuera. Claro, como dice Laura, es que es así. Ahora estamos tomando conciencia de esto. Antes, capaz que lo escuchábamos alguna vez o por ahí, pero ahora es como que, fíjense en que esto hace determinados, como se mueven cosas dentro nuestro. Yo digo nuestro porque esto que yo les digo a ustedes para mí es nuevo igual que para ustedes, no van a creer que yo hice un doctorado. No, yo lo único que hago es preparo el material, ¿no? Y lo leo. Vengo a hacer como que voy haciendo el ordenamiento del material, pero no que lo sepan. Y que intento practicar igual que ustedes. Pero estas tomas de conciencia, ¿no? Son importantes porque uno
la verdad que no se da cuenta de cuán distraído está. Y es importante que lo veamos, no para que nos castiguemos ni nos culpemos, como decimos siempre, sino para que veamos a ver dónde está nuestro verdadero interés, nuestra motivación. Si está realmente en mi trabajo interno, ¿no? Que es el que me va a dar todos los regalos después posibles, o está ahí puesta ahí fuera, ¿no? Fíjense en que a nosotros nos encanta esto de distraernos con cosas, hablar de bueyes perdidos, ¿ves? Así, cosas. Bien, pero nunca estar dentro. Huimos de ahí. El principio psicológico, verdaderamente de oro, es el siguiente. Chachán, chachán. Miren lo que pone. Con 2 puntos, ¿ven? La puerta en nuestra mente es la atención. O sea que para que la mente se abra la puerta, yo tengo que estar atento. ¿Pero a qué tengo que estar atento? Adentro, no afuera, porque ya afuera ya agoté la atención ahí fuera. La puerta en nuestra mente es la atención. Por lo tanto, si dirigimos el foco de la atención de una atención abierta y relajada, no tensa y rígida, pero muy sostenida, hacia un tipo determinado de energía, la mente se incorpora a aquella energía, por lo tanto se hace consciente de ella. ¿Ven? Esto es un mecanismo que si lo pusiéramos en práctica nos daría muchos beneficios, pero es que no lo hacemos, porque mi foco está siempre puesto en cosas de fuera, en objetos, ¿sí? Nunca en el sujeto, siempre están los objetos. A ver qué bonito este objeto, bueno. Entonces, fíjense, si nosotros comenzamos a hacer intentos pequeños, nadie dice que estemos todo el día, porque no lo vamos a poder lograr, pero por momentos. Antonio Blay siempre dice, ¿no? Muchas cosas que he leído de él que la verdad que me llamaron mucho la atención, que él decía, si solo dedicar 10-15 minutos al día, pero a veces ni los 10-15 le dedicamos, en donde yo esté relajado, ¿no? Suelte toda tensión, ¿no? Deje de estar tan rígido y duro, entonces afloje la mente y vaya un poquito hacia adentro. Eso me carga de energía, eso carga, ¿sí? Porque si no siempre estoy perdiendo la energía, poniéndola en discusiones, en criticar a fulano, en escuchar lo que cuenta menganito de no sé lo que le pasó cuando se encontró con el Papa 40. Vieron que a nosotros nos interesa todas esas cosas. Y YouTube que nos recomienda, porque yo digo, a veces empiezo a mirar y la otra vez era un video, me tiraba un video de sacar fotos a los muertos. Yo decía, qué horrible. Pero bueno, son videos así, vieron, muy choqueantes. Entonces uno dice, y pum, ya hace clic para mirar el video, a ver qué es eso. Y así estamos todo el tiempo. Está bueno que nos demos cuenta, porque si no nos damos cuenta, o sea, si no, yo no sé que tengo el problema, no lo voy a solucionar. Primero tengo que reconocer el problema. Permítaseme reconocer el problema, ¿no? Dice la lección. Pero yo, permítaseme, que se me permita ver, pero si yo no reconozco, no quiero saber nada, un poquito difícil. Bien, entonces la atención es la puerta, ¿bien? Si no, pongámonos un cartel por la casa, no sé qué diga, la atención es la puerta, pónganlo en una puerta, así se acuerdan que hay que prestar atención, si no, no vamos a prestar. Bien, y ahora viene la parte de la respiración consciente, porque respirar, todos respiramos, porque si no nos pondríamos moraditos, ¿no? Nos ahogaríamos un poquito. Pero no somos conscientes de que respiramos, no somos conscientes de nada en realidad, ni de que el corazón late, no, todo se hace solo. ¿Para qué me voy a esforzar?
si el cuerpo lo hace todo por mí? Bueno, hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Porque quiero hacer pipí, tengo que ir al baño, bajarme la bombacha, sentarme en el inodoro, o sea, algunas acciones realizo. Pero fíjense en que el de respirar es algo como que, bueno, si tengo la nariz tapada, por ahí me doy cuenta de que estoy respirando mal, bueno, algunas cosas, pero si no, no. Y la respiración, dice Blay, que es justamente una manera de acrecentar la energía. Así que bueno, a partir de hoy todos vamos a respirar conscientemente, porque hasta ahora respirábamos porque sí, porque había que respirar y no me ahogo. Bien. Fíjense en todo lo que él habla acá, ¿no? De los beneficios de la respiración. Porque si esto se nos graba bien, nos graba porque el video se va a grabar, pero nosotros se nos tiene que grabar a nosotros internamente, ¿no? Al respirar conscientemente, al efectuar cualquier esfuerzo físico consciente, porque también eso, si yo por ejemplo, supongan, quiero hacer, o sea, andar en bicicleta o bueno, hacer un ejercicio en casa, ¿no? Pero lo hago consciente, no es lo mismo que no lo haga consciente que lo haga consciente. Bueno, él acá habla de estas prácticas, ¿no? Del Hatha Yoga. Yo voy a tener que preparar un día esto del Hatha Yoga porque ya me tiene intrigada esto del Hatha Yoga. Porque él tiene un libro que se llama de Hatha Yoga. Yo sé que se enseña esto en algunos lugares. Hay videos también en YouTube que explican lo de Hatha Yoga. Por si quieren mirar, ¿no? Que estaría interesante aprender cómo es esto. Porque es como un yoga, pero que te energiza, porque tenés que estar consciente. No es medio así como lo del Qigong y todas estas cosas, ¿no? Bien. Si mientras tanto prestamos atención sostenida a la energía que desplegamos, iremos tomando una mayor conciencia de nosotros mismos en cuanto a seres dotados de energía y por lo mismo capaces de esfuerzo y de aptitud y de recursos para la acción, ¿no? Es como que estos tipos de ejercicios también que siempre van acompañados de la respiración, logran que yo tome conciencia. Por ejemplo, si yo muevo mi brazo y junto al movimiento del brazo tengo que inhalar o exhalar, ¿no? Miren cómo son los ejercicios. Eso me permite tomar conciencia de esta energía, de este movimiento, ¿no? Si no es como que no lo hacemos como una cosa así. Y en cuanto a la respiración, él dice que constituye una renovación constante de energía orgánica. Y eso es cierto, nosotros esto lo sabemos, ya no más que lo estudiamos en la escuela, ¿no? Lo del oxígeno y el dióxido de carbono y toda la historia, que todo se va renovando. La respiración es todo un mundo, pues está íntimamente relacionada con nuestros estados psíquicos. Por eso sirve el punto de partida para toda una serie de técnicas de renovadores efectos psíquicos. Pero, en primer lugar, no respiramos bien. Eso es cierto, no respiramos bien. Y además lo hacemos siempre sin aprovechar esta energía de tipo fisiológico para enriquecer esta energía consciente, ¿no? Que eso es lo importante. Y van a ver que es sencillísimo lo que él explica, ¿no? Bien, el primer tipo de respiración que él propone es la respiración completa. Esta respiración él dice que hay que realizarla parado, de pie, o sea, de pie. Con las piernas un poco entreabiertas y firme, ¿no? Para no caerse. O sea, bien centrado ahí que estoy parado y que voy a hacer respiración completa. No se hace sentado, dice, por lo menos en lo que vamos a ver ahora más adelante. Practíquese así. Habiendo expulsado suavemente todo el aire de los pulmones, o sea, primero hacer como una expiración, como para desinflarse un poco, empiece a inspirar con la atención del todo puesta en la entrada del aire en los pulmones y apoyando con la misma atención el movimiento respiratorio, de forma que los pulmones no se hinchen hacia adelante, sino que primero entre el aire en el abdomen
por el descenso del diafragma y cuando éste esté ya henchido de aire, inspire más aún, empezando también a llenar la parte media y la superior, hasta quedar los pulmones saturados. Medio que me da la impresión como que vamos a reventar como un sapo si hacemos esto, pero bueno, es como retener todo el aire, ¿ven? En los pulmones y hasta en el vientre, ¿ven? Que baje el aire mientras inspiro con mucha energía y conscientemente, hasta como que me sienta ya que no me entra más aire dentro mío. Bien. Entonces, esto los que han practicado yoga seguro lo deben saber. Tenés que retener, dice, 4 o 5 segundos el aire, todo ese aire que tengo dentro, ¿no? Y lo tengo que ir expulsando, pero por la nariz, lentamente, ¿no? La parte más importante es la inspiración, por sus grandes efectos estimulantes. Inmediatamente se experimenta un aumento de la energía consciente actual. No se olvide de que lo más importante es seguir con la atención, todo el proceso, sintiéndolo interiormente, o sea, que tomemos conciencia de esto que estamos haciendo. Están tomando agua porque me estaba quedando sin voz. Como si el aire que entra fuese energía que nos enriquece de vitalidad. Vieron que hay como ejercicios y meditaciones así, que algunos, bueno, que imaginamos la luz, que nos entra, bueno. Esto es ser consciente de que el aire está entrando. Y después, cuando exhalemos, que lo tenemos que... a ver, esperen que voy a leer de vuelta. Que lo retengamos, dice 4 o 5 segundos, ¿no? Y lo vayamos expulsando por la nariz. Lo importante, vamos a volver a recalcar, es que la inspiración tiene efectos estimulantes. O sea, como que voy a sentir esa energía, esa vitalidad. Fíjense que el ejercicio de centramiento tiene que ver con la respiración también, ¿no? Y además de esa respiración que vimos recién, está la respiración alta, que también se efectúa de parados, ¿no? De pie, y se efectúa solo con la parte superior de los pulmones. Solemos practicarla ordinariamente cuando respiramos. Esta es la respiración que hacemos siempre y no somos conscientes. Pero si se efectúa conscientemente, sobre todo si se hace un poco más lenta la inspiración y más rápida la expiración, produce un efecto confortador físico y mental, aunque inferior al de la respiración completa. La otra es mucho más efectiva. Esta es menos efectiva, pero se puede practicar también en momentos donde, qué sé yo, estamos así sin hacer nada, bueno, practicamos la respiración alta, que es más corta, ¿sí? Entonces, bueno, acá viene la tercer tipo de respiración, que es la abdominal. Los otros dos tipos de respiración, ¿sí?, se practican mejor estando de pie, ¿bien?, con el tronco bien recto. Pero este tipo de respiración, la abdominal, conviene hacerla tumbada boca arriba en la cama o en una colchoneta, bueno, también, ¿no? Y esta es fácil porque esta la podemos hacer antes de irnos a dormir o a la mañana cuando recién nos levantamos o cuando nos tiramos a dormir una siesta. Ya tenemos momentos para hacerla. Respirar abdominalmente, ¿no?, es lo que hacemos cuando dormimos. Lo que pasa es que no somos conscientes, pero cuando estamos dormidos respiramos abdominalmente. Es más, cuando estábamos en el vientre materno respirábamos abdominalmente. Lo que los bebés tienen este tipo de respiración también. Aunque, claro está, sin ser conscientes, ¿no? La respiración abdominal consiste en llenar solo la parte inferior de los pulmones de forma que se dilate el diafragma al inspirar, empujando hacia abajo el aire a la parte abdominal, ¿no? Esto estando acostados.
Se practica mejor haciendo, primero, tumbado ya, dice 3 o 4 respiraciones completas y respirando luego solo abdominalmente. ¿Sí? Podemos combinar, ¿ven? La respiración completa, que es la que hacíamos de pie, y luego combinarla con la abdominal estando acostados. Pero es bueno que nos lo anotemos porque se nos va a ir. Yo me lo anotaría. Seguro me lo voy a anotar porque es como que se nos va, si no. Tiene efectos sedantes. La respiración se hace lenta y espaciada, y si se mantiene una atención del todo lúcida y consciente de todo el proceso respiratorio, se incorpora al yo consciente la energía desplegada. Así que miren, tenemos 3 tipos de respiración para practicar, para aumentar la energía. Ya sintiéndome enérgico por dentro, van a ver cómo nos va a ser más fácil hacer los trabajos interiores. Porque voy a sentirme más yo. Pero bueno, le tenemos que poner voluntad, ¿no? Para hacer esto, justo que hablábamos de la voluntad. Bueno, también es importante practicar e incorporar la energía afectiva. Esta es otra práctica. Vieron que él habla siempre de los 3 focos, por eso este tenía que tocar. En esto de la energía afectiva va incluido un hecho importantísimo y muy dificultoso: abrir el inconsciente. Fíjense en que Antonio Blay le da mucha importancia a esto del sentir, porque dice que mediante lo afectivo se libera el inconsciente. Porque todos los problemillas que tenemos nosotros tienen que ver con el afecto. Ay, no sé, me siento tan mal amada. Yo no sé, el mundo no me quiere. Yo no sé. Nadie me ama. Somos como el patito feo. Bueno, todo tiene que ver con el afecto. Así que o trabajamos el afecto o estamos al horno. Es muy dificultoso, claro, porque ahí se va a abrir la puerta del inconsciente y no queremos que salga todos los murciélagos y todo lo que tenemos ahí. Entonces nos da chuchi. Bueno, pues si el inconsciente no se abre, es imposible conseguir la salida de la energía reprimida. Así que si quieren liberar, no es cuestión que me tome un Factora G y me tire pedos. ¿Vieron? Porque ahí van a liberar gases, pero nada más. Ustedes tienen que conseguir que el inconsciente se abra. Y esto parece ser que libera la energía, la reprimida, no justamente la energía que queremos justamente usar para ejercer la voluntad, sino la que está bloqueando la cosa. Bien. Para abrirlo es necesario no forzarlo. Ahora no es cuestión de que voy a agarrar y de prepo lo voy a cachetear al inconsciente, le voy a decir, mira, abrite de una vez por todas, porque no funciona. No. En absoluto, queriendo conseguirlo por medio de actos imperativos de voluntad. ¿Ven? No es que le voy a dar órdenes al inconsciente. Porque vieron, mi personaje se pone tipo así, como el rey, como la anarquía, y dice, bueno, a ver si de una vez por todas logro con este inconsciente, no se lo voy a cogotear, algo voy a hacer, porque ya me tiene cansada. Bueno, no, parece que así no funciona la cosa. Así que no lo intenten. No hay que forzarlo, no. Cuanto más intentamos abrirlo de este modo, menos lo lograremos. ¿Ven? Ay, por eso debo haber puesto ese dibujo ahí. Miren, ven, están todos entre esas varillas ahí. Como que estaríamos construyendo un nuevo muro, si quisiéramos hacer esto. A la fuerza. No es a la fuerza. Por eso debe ser que no nos sale. Hay que mantenerse sin querer nada. A ver si nos podemos quedar quietitos con los deseos y andar queriendo cositas. Nada, no hay que querer nada. Sin hacer ningún intento.
solo dejándonos llevar de los impulsos naturales y espontáneos que broten de nuestro interior. Para ello es necesario que esté un poquito atento. Otra vez volvemos al tema de la atención. De todo esto que burbutea, no me sale la palabra, bueno, todo eso que está burbujeando ahí, como viene como el caldo de la bruja ahí que le pusieron las cosas, está haciendo así, eso, ¿sí? Tiene que brotar espontánea y naturalmente, y yo me tengo que dejar llevar, o sea, no tengo que reprimir. Pero eso sí, manteniendo en todo momento el consciente bien atento y lúcido de esto que siento. Por eso lo afectivo tiene que ver con lo que siento y tengo que sentir lo que siento y estar atento al sentir. O sea, lo que estoy sintiendo y darme cuenta de que soy yo el que siento. Y que esto que siento es mío, que también sería una buena aclaración y no tiene nada que ver con otros. En plan de mera observación de lo que ocurre y dándonos cuenta de que es nuestro. Es decir, dándonos cuenta de que los sentimientos, impulsos, etcétera, que van brotando son nuestros. Es mi ira, mi odio, mi tristeza, todo sale de mí, de dentro de mí, está todo, es mío, me pertenece. No tiene nada que ver con otros. ¿Se acuerdan cuando dijimos los de las emociones, cuando hablábamos del curso de milagros, que la manera era que cuando la emoción venía, sentirla y dejar de proyectarla en imágenes externas, que es lo que hace la mente? Enseguida, te proyecta y se la empalma a alguien. Ay, sí, estoy triste porque Paco me dejó. O Pepa no me dijo feliz cumpleaños. O no me saludó, o no sé qué. Siempre la culpa la tiene alguien. Y si no hay una persona, se la echamos al perro, al gato. Pero lo importante es que no sea mía. Bueno, tengo que traerla, observarla. Fíjense en el proceso. Sentirla. Me tengo que dejar llevar por esa emoción que brota desde mi interior. Pero estando muy atento, lúcido, ¿sí? Y dándome cuenta de que es mía. Eso, fíjense en que los pasos son los mismos para cualquier cosa. ¿Qué es lo que no hacemos? Por eso siempre estamos en el mismo lugar. Será que no sé, no queremos, que estamos escapando de nosotros. Bien, y ahora viene el recreo. No que vamos a tocar la campana y el timbre para que se vaya a jugar como los niños al patio. No, no tiene nada que ver con eso. Bueno, es medio parecido, pero no. Bueno, yo no sé si este ejercicio lo van a poder llevar a cabo. Yo todavía estuve leyéndolo y mirando a ver en qué momento lo puedo hacer, porque bueno, en mi casa siempre está lleno de gente y cuando no están los perros siempre hay alguien. Pero bueno, ya veremos en qué momento encontramos, pero van a tener que encontrarlo si lo quieren practicar. Si no, déjenlo como una tarea pendiente, que en algún momento la harán, no sé. Cuando se desaparezca el coronavirus y todos se vayan por ahí y me dejen sola, porque no sé, por ahora que estamos todos encerrados es difícil. Pero bueno, tengo que estar en una habitación a oscuras, así que el que le tiene miedo a la oscuridad, bueno, ya está, ya empezó mal, no va a poder hacer. Hay que estar bien a oscuras. Conviene que sea de noche, porque bueno, si no me entra la claridad de la ventana. A oscuras. Tengo que estar como retirado de los demás, o sea, háganlo solos esto, porque no le vayan a decir a su marido, voy a practicar el recreo y se encierran en la habitación oscura, porque yo creo que va a ser un problema. Pero bueno, que nadie se entere, no se lo cuenten a nadie, háganlo para ustedes solos, porque tengo que estar a oscuras, o sea, estar solo, o sea, retirado para no llamar la atención, obviamente, porque ahora van a ver todo lo que dice. El que lo va a practicar se coloca como guste. Tengo opciones.
de pie, sentado, tumbado y olvidando durante los 10 minutos, porque dura 10 minutos encima el ejercicio, todos los reglamentos sociales de educación. ¿Bien? Todas esas normas, la moral que me enseñaron, que yo tenía que ser correcto, educado, que no tenía que hacer esto, que no tenía que hacer lo que... Me tengo que olvidar de todo, de todo. Y de cualquier traba que pueda prohibirle obrar del modo que en aquellos momentos se le antoje. O sea, que me libero. Me encierro en la habitación a oscuras, solo, ¿no? O sola. Cierren la puerta, yo aconsejaría también que cierren la puerta. Con llave mejor, cosa que nadie entre cuando sientan que ustedes gritan o qué sé yo, porque van a decir, ¿qué le pasa? Porque van a venir a preguntar. Por eso digo que no es fácil este ejercicio. Ahí me tengo que olvidar de todo, de todas mis ñañetas, mis prejuicios, mis restricciones, de todo, de todo. Tengo que ser salvaje, liberarme de todo. Bien. No, me tengo que situar en un estado interior de abandono absoluto a todos los impulsos que me broten. ¿Bien? Por eso hay que estar solos, porque me puede brotar que quiero matar a alguien, por ejemplo. Qué sé yo, agarren la almohada y qué sé yo con la almohada. Bueno, lo que me brote. Quiero gritar, grito. Quiero llorar, lloro. Quiero patear la cama, la pateo. Al perro no lo pateen, ¿eh? No hagan cosas raras. Pateen objetos, que bueno, para que no le duele el objeto. Pero siendo al mismo tiempo del todo consciente de lo que estoy haciendo. O sea, no es que grito y no, tengo que ser consciente de que estoy gritando, de que estoy llorando, de que estoy pateando la cama. No sé, no se vayan a dar la cabeza contra la pared, no sé, digo, porque les puede ir mal. No se hagan, no es que quiero saltar, salto. ¿Vieron como los chicos cuando le agarran los caprichos que hacen lo que quieren? El chico no se priva de nada. Bueno, así. Todo así tengo que hacer. Y de que aquello que hace lo está haciendo él y es suyo. O sea, soy yo la que grito, soy yo la que pataleo, soy yo la que le doy con la almohada a la pared, no sé. Bueno, cada uno, su inconsciente cuando se libera, cada uno sabrá lo que pasa. Como van a estar a solas y a oscuras con la puerta cerrada, nadie se va a enterar. No lo tienen que contar a nadie esto. Así, 10 minutos. Bueno, pónganse en una alarma si quieren. Y finalizado este tiempo, haga un acto de voluntad, dando por terminado el ejercicio y sometiendo de nuevo sus actos al control ordinario. Ahí después se vuelven a controlar, ¿eh? Ya basta, con ese poquito de 10 minutos, bien. O sea, ya, más de eso no. Hágalo una sola vez. Fíjense en lo que dice. Ustedes yo sé que se deben estar riendo y se lo tomarán a broma, pero no es broma esto. 3 días a la semana. O sea, qué sé yo, lunes, miércoles y viernes si quieren, ¿ven? Se pueden poner un horario. Y sin sobrepasar los 10 minutos. No me puedo pasar de los 10 minutos. Esto es como el cuento de la Cenicienta, porque que la calabaza, la carroza se vuelve calabaza, los caballitos, los ratones y todo eso. Así que acá poner la alarma, ¿eh? Bajo ningún concepto he de permitirme alargar la duración o aumentar la frecuencia del ejercicio. O sea, que no lo puedo hacer. Por muchas ganas que ustedes tengan de andar gritando dentro de la pieza oscura, no. Más de 3 veces por semana, no. Yo sé que ustedes quisieran hacerlo con su marido y enfrente, o el vecino que le tienen bronca, y les saldría mejor, pero no. Hay que hacerlo a oscuras, solos, y con la puerta cerrada y pongan la alarma. 10 minutos, en que no dure más de 10 minutos. Eso lo recomienda, no sé. Yo no lo hice, ¿eh? Todavía. Parecerá extraño este ejercicio.
Sí, un poco extraño. Pero es el que practican los niños espontáneamente para descargar represiones interiores. Por ejemplo, cuando salen de clase o el recreo. Bueno, yo que trabajé años de maestra, sí, era así. Tocaba la campana o el timbre, los chicos, así todos al unísono gritaban. Yo decía, chicos, ¿por qué gritan? Que solo tocó la campana o el timbre. Nadie me contestaba, era una cosa automática, era tocaba la campana, ¡ah! Y era el grito, venía el estallido primero de grito y después todos querían salir corriendo. Entonces yo me tenía que poner ahí en la puerta y ordenarlos porque si no se pasaban uno por arriba del otro y se pisoteaban así como venía la cosa. Entonces por eso les digo, esto los niños lo practican bien, ¿eh? Por ejemplo, ven que dice cuando salen de la clase al recreo, cuando lloran desproporcionadamente. Vieron que a veces los chicos lloran y no paran, no paran. Es una cosa que estás, nene, callate, callate, querido, callate, y no se callan. Bueno, así. Necesitamos una expansión consciente y a fondo que libere tanta energía reprimida. Y una de las técnicas apropiadas es el recreo. Según Antonio Blay, dice que da mucho resultado. Yo no sé, yo ya les dije, no la practiqué. Pero bueno, si ustedes la quieren practicar, ¿qué quieren que les diga? Yo voy a tratar de ver en qué momento la practico. Voy a ver si leo el chat. A ver. ¿Qué dice? Hola Manu, no te había visto porque estaba por el otro lado. Hola David. Mucha energía. Ah, sí, yo también duermo poco, Rosario, pero no sé si eso será estar centrado. No tengo. eh, la parte. Vos practicaste el Hatha Yoga, claro, llevas la respiración a la parte del cuerpo que querés. Se puede con los ojos cerrados. Bueno, de Rosario, fisiológica, natural. Bueno, acá estaban hablando entre ustedes. Bien. Bueno, Celei se estaba riendo. Si yo también me lo imagino y me río. Porque no, o sea, me lo imagino nomás, ¿eh? Bueno, Manu, si vos ya lo practicaste, sí, sí. Yo hice algunas cositas también de eso. Que la almohada, había para sacarme la bronca, gritar, pero nunca estaba sola. Claro, ese es el problema, y a oscuras tampoco. Sí, yo lo practiqué mucho con lo de las cartas que les conté. Ponía, es más, me temblaba la mano de toda la ira que sacaba cuando escribía. Era una cosa que liberaba energía escribiendo. Ponía de todo ahí, todo mi odio, ¿no? Mira, no leí nunca nada. Sí, lo conozco al Jodorowsky este, pero no. Nunca hice nada de eso yo, no leí nunca. He andado por tanto, pero ahí nunca paré. Es como que no, esa palabra psicomagia nunca me cerró. Entonces, siempre pasé de largo, Alex, ahí. Pero bueno, esto vamos a suponer que se parezca a lo que dice Alex o qué sé yo. Bueno, sí debe parecer alguna cosa porque este hombre a algún lado lo habrá sacado y lo debe haber practicado. Estaría bueno que lo practiquemos, lo del recreo, ¿no? O sea, si podemos. Porque si hay otros que lo practicaron, ahí Manu dice que hizo algo parecido. Rosario dice que si lo hace tiene a los 5 minutos la vecina que está golpeando la puerta. Sí, yo también. Imagínense en al lado que vive mi mamá. Acá que está lleno de gente siempre. Imagínense en qué momento lo hago, no sé. Parecemos fieras locas. Por eso digo que capaz que lo hemos practicado en otros momentos con nuestro marido, que le gritamos de todo, pero no a solas y a oscuras, que se ve que el efecto es diferente. Bueno, la cuestión es llevarlo a la práctica, ¿qué quieren que les diga? Después, bueno, el que lo logre hacer contará. Y si no, bueno, no sé, habrá que pedir prestada la casa de una amiga.
que nos deje un fin de semana, qué sé yo, no sé. Bueno, hay que buscar los medios para hacerlo, porque él dice que es muy liberador, más que nada para el que está muy cargado de ira. Quizás los que, si hemos hecho otros trabajos previos, no tengamos tanto ya y no sea necesaria esa práctica, pero hay gente que le hace falta, que necesita esa práctica. Si la necesitan, háganla. Yo, por ejemplo, ya les dije, yo con el asunto de las cartas me ha ido muy bien. Me ha ido muy bien con los trabajos de Iron Katie, he liberado mucho. Después lloraba y gritaba como loca, y rezongaba y despotricaba. Pero bueno. También, como dice Rosario, bailar también y descargar, también te descarga energía. Pero claro, debe descargar energía, pero no te debe liberar el inconsciente, Rosario, supongo yo por lo que explica Blay. Acá lo que estamos tratando, que veo, por lo menos lo que veo yo hasta ahora, del asunto este. Hola Marcela. Ah, Carolina lo hizo pero no oscura. Sí, sí, por eso te digo, quizá lo hemos hecho en ciertas situaciones, pero no lo hemos hecho así como tipo práctica. Había que probar, qué sé yo. Ay, les quería decir algo y se me fue. Los trabajos de Byron Katie y los trabajos de escribir cartas hacia alguien a quien le tenemos mucho odio, que tenemos varios, una lista larga, bueno, y descargar nuestra ira ahí es muy efectivo, porque a pesar de que la carta no se la demos a nadie, que después la rompamos, la quememos, lo que la tiramos un bollo y la tiramos a la basura, eso te descarga mucho y te libera el inconsciente. Que no sé si es lo mismo que bailar. Bailar para mí, caminar, es como que sí nos puedes mantener centrados, ¿no? Pero no está haciendo el trabajo de liberar el inconsciente, que es a lo que apuntamos, porque el bloqueo está ahí, ¿no? Laura dice que no le alcanza. Sí, a mí me pasó así. Yo escribí cartas a todo. A mi casa, a todo le escribía. A los objetos le escribía cartas. O sea, ya estaba totalmente loca. Porque es como ese odio que tenemos dentro, ¿no? Proyectado en todo, en los objetos, en todo lo proyectamos. Manu dice que se pone los tapaojos para estar oscura. Claro, claro. Sí, sí, sí. Es que justamente ese es el problema. O liberamos el inconsciente o seguimos inconscientes. Claro. Bueno, eso es lo que vamos a hacer, Manu. En la semana que viene, voy a ver si este fin de semana me puedo organizar. Y podemos ver este asunto de los personajes, ¿no? Visto de esta mirada de Antonio Blay. Vieron que él trabaja esto de la triple angustia. Y bueno, ver a ver si trabajando lo desde la triple angustia podemos ver en qué personaje estamos, porque nosotros es que no descubrimos al personaje, y hasta que no descubramos al personaje también el trabajo con el inconsciente nos es difícil, porque el observar al personaje, el descubrirlo, nos saca mucha, porque van a ver que vamos a querer volver a guardar eso y va a volver a salir, y va a volver a salir. Porque si estamos atentos, van a ver cómo el inconsciente se nos está mostrando a cada rato. Es increíble. Yo creo que en estos días que hemos hecho todo este trabajo, algunas cosillas ya debemos haber visto. Bueno, hay que ponerse en marcha y ponerle garras a esto de la voluntad, practicar. Bueno, hacer, por lo menos si no pueden hacer la del recreo, hagan las de la respiración, que esas sí las pueden hacer. Y bueno, ir viendo a ver cómo potenciamos esto de la energía. Yo creo que ahí algo va a salir.
y nos veremos mañana. Gracias por estar, nos vemos mañana. Chao.